Valoramos y apreciamos mucho su presencia, ya que sin su participación esto no sería posible, así como a los avances que acordemos en conjunto. Les reitero nuestro compromiso de trabajar de la mano, escuchando de forma activa a las personas con discapacidad. Solicito la intervención de la diputada María Aranzazú Puente Bustinduy, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, quien fungirá como secretaria de la reunión, con la finalidad de que lleve a cabo el pase de asistencia. Claro que sí, señor presidente. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bueno, ¿sí se escucha? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Procedo al pase de lista. Por la Comisión de Hacienda del Estado, el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Presente. Diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán. Diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi. Diputada Dolores Elisa García Román. Presente. Diputado Cuautli Fernando Vadillo Moreno. Diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero. Diputado Miguel Ángel López Salas. Por la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado José Antonio Lorca Valle. Diputada María Aranzazú Puente Bustinduy, presente. Diputado José Ramón Torres García. Presente. Diputada Dolores Elisa García Román. Presente. Diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Presente. Diputada Gabriela Martínez Lárraga. Presente. Le informo la asistencia de 5 diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado y a su vez informo la asistencia de 5 diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social. En consecuencia, se declara la existencia de quórum y en consecuencia válidos los acuerdos que de la presente sesión emanen. Solicito a la diputada secretaria de la reunión dar lectura al orden del día. Toda vez que el orden del día les fue previamente distribuida, pregunto si podemos obviar la lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Por la afirmativa, por unanimidad. Debido a lo anterior, está a su consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No, todos. De todos, sí. Aprobado el orden del día por unanimidad. Secretaria, ¿me podría apoyar con el siguiente punto del orden del día? Claro que sí, señor presidente. En primer lugar, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del noveno circuito en el amparo en revisión administrativa 722/2022, solicito la intervención de los quejosos que no asistieron a la reunión del 7 de agosto del presente año. Tiene la voz, en primer lugar, la ciudadana Juana Jacqueline Torres Galván. No se encuentra presente. En segundo lugar, la ciudadana Ana Paola Martínez Milán. ¿No se encuentra? Continuamos el análisis y discusión. Sí está. ¿Sí está? Sí. Ana Paola Martínez Milán, tiene usted el uso de la voz. Que ya la vez pasada nos dijeron. Ya había comentado anteriormente. Sí. Continuamos el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los ajustes al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, con motivo de la consulta realizada a personas con discapacidad por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado
en materia civil y administrativa del Noveno Circuito, en el amparo en revisión administrativa 722/2022. Solicitamos la intervención de los asesores de las comisiones. Acto seguido, conforme a los efectos precisados en el numeral cuarto, ¿no? Ok, continuamos con la intervención de los asesores. Y se incorpora la diputada Liliana Flores Almazán. Gracias, diputados. Si les parece, y si no tienen inconveniente, diputados, dar lectura, si me dan permiso de darle lectura a las opiniones expresadas el día 7 de agosto en estas comisiones unidas, o omitimos la lectura. Los documentos la tienen en posesión los quejosos y ustedes, pero creo que es conveniente que sí se le dé lectura, pero queda a su consideración, diputados presidentes. ¿Le doy lectura? De las opiniones expresadas por los quejosos el pasado 7 de agosto del presente año en la reunión de Comisiones Unidas de Hacienda del Estado y Desarrollo Económico y Social, en el análisis y en su momento emitir el dictamen correspondiente a la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en revisión número 722/2022, del primer Tribunal Colegiado Especializado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito y 404/2022-4 del Juzgado Primero de Distrito, manifiesto que las expresiones u opiniones hechas por los quejosos son las siguientes: acceso a vivienda para familiares de las personas con discapacidad, que la educación especial de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular cuente con las personas con las capacidades y, entre paréntesis, personal capacitado, ajustes razonables para atender a niñas, niños con autismo y o discapacidad psicosocial. Campañas en las escuelas para alumnado y docentes de concientización y respeto de derechos de las personas con discapacidad, no bullying. Ampliar, mejorar y hacer más eficiente la atención que brinda el CRE para reducir los tiempos de espera para obtener una cita, no canalizarlos a instituciones que no son aptas para atender a personas con discapacidad con la discapacidad de autismo, por ejemplo el Instituto Temazcali, certificados de discapacidad que no tengan que ser actualizados o que no tengan una fecha de vencimiento, crear más instituciones que emitan certificados que sean válidos, no únicamente el CRE y Maravillas, que sean más instituciones, contar con personal capacitado y apto para atender y emitir certificados para personas con discapacidad, autismo, diagnósticos, terapias y atención para personas adultas con autismo, brindar, capacitar a familiares para atender a los hijos con discapacidad, programas o acciones de apoyo a personas cuidadoras, ya que es difícil encontrar un empleo, centros de autismo en los municipios de San Luis Potosí y Tamazunchale. La quejosa pide que se defina fecha, día y hora, detección temprana con especialistas, terapeutas, psicólogos, apoyos económicos para terapias y transporte, promover empleos dignos de calidad para las personas con discapacidad, aunque no hayan terminado su carrera, programas que apoyen a las personas cuidadoras de familiares de las personas con discapacidad en el tema de emprendimiento, programas que apoyen a las personas cuidadoras de las personas con discapacidad, sensibilizar sobre las dificultades que a ellos se le presentan, capacitar a las personas con discapacidad en el desarrollo de algún oficio para que puedan tener un trabajo digno, formación y contar con especialistas para atender a personas con autismo en las dependencias de salud, DIF y CEGE, unidad encargada del área de discapacidad mediante decreto que lo haga permanente y no cambie cada administración, capacitación para que los maestros de todos los niveles sepan cómo incluir en cómo implica el concepto el alumnado de discapacidad
ya sea discapacidad visual o auditiva, y que sea una capacitación continua y puedan brindarles mejor atención. Becas para las personas con discapacidad, reformar la Ley de Educación del Estado para que contemple medidas de inclusión educativa, áreas de discapacidad en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para que se vigile el cumplimiento de las leyes en materia de discapacidad, apoyo para acceso a bibliotecas para las personas con discapacidad, acceso a la educación superior para las personas con discapacidad auditiva, que las escuelas cuenten con intérpretes educativos en lengua de señas mexicana en todos sus niveles, incluyendo las escuelas de los municipios, y la educación bilingüe, enseñar a las personas con discapacidad auditiva lenguaje de señas mexicana y español para que sean bilingües, contar con intérpretes en los centros de salud, facilitar intérpretes para la defensa de los derechos laborales, emprendimiento, etcétera, mejorar la movilidad de las personas con discapacidad tanto en zonas urbanas como rurales, transporte accesible, físico y económico, autobuses y taxis, creación de rutas de transporte, lineamientos tomando en cuenta a las personas con discapacidad y el diseño universal para estas. Accesibilidad en las banquetas, edificios públicos y transporte, oficinas de gobierno, sobre todo para la atención al público, accesibles en su infraestructura y mobiliario para personas con discapacidad. Transversalizar las políticas de atención a las personas con discapacidad, trámites con información accesible para las personas con discapacidad auditiva, legal, laboral y en materia de salud, que las oficinas de atención cuenten con protocolos para atender a las personas con discapacidad, apoyo para traslado de personas con discapacidad a terapia, empleos, escuelas, etcétera. Cumplir con el 2% de empleo para personas con discapacidad, preparar a los deportistas con discapacidad de alto rendimiento, apoyo al deporte adaptado, apoyo al deporte para personas con discapacidad en el tema de instalaciones, apoyo y trabajo en conjunto para atender problemas de adicciones y trastornos psicosociales en centros de atención, y que se regrese el Instituto Estatal de Ciegos a las anteriores instalaciones. Estas serían las propuestas, diputados, que se revisaron del audio que se generó en la reunión pasada. Sí vale la pena mencionar, diputados, que ya en la reunión pasada se les hizo llegar un bosquejo de las propuestas o redacciones al Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, el cuerpo de asesores, junto con el licenciado Walter, que es el jurídico del Congreso del Estado, solicitamos a estas comisiones, a reserva de lo que ustedes opinen, que nos dieran un tiempo prudente para analizar ya estas propuestas, si es que así están de acuerdo ustedes y los quejosos, que son las que emanaron en la reunión del 7 de agosto, para que se analicen junto con las dependencias del Gobierno del Estado, porque son ellos quienes van a hacer válidas esas adecuaciones que se hagan o las van a aplicar cuando ya sean materializadas en el Plan Estatal de Desarrollo. La idea es que estas comisiones tengan acercamiento con las dependencias para ya traer una redacción definitiva en la próxima reunión y ustedes ya puedan revisar una a una las correcciones que tendría o ajustes el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Queda a su consideración. Estas serían las propuestas y expresiones realizadas por los quejosos en la reunión del 7 de agosto. Es cuanto, diputados presidentes. Sí, no, si quieren. Bueno, acto seguido, conforme a los efectos precisados en el numeral cuarto de la decisión visible en la foja 65 de la ejecutoria, dictada por el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del Noveno Circuito, en el amparo en revisión administrativa 722/2022, se les pregunta si alguien tiene alguna observación que sea revisada y analizada por estas comisiones. ¿No hay alguna observación? ¿Sí? Levanten la mano, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? A ver, ahorita le proporcionan el micrófono. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes.
Mi nombre es Grace Ivonne Lugo Vargas. Vengo representando a los menores de edad David Emiliano y Daniel Alejandro Lugo Vargas, que son mis hijos. Los dos niños son con autismo. A mí me mandaron también el documento. Bueno, yo recibí el documento que se redactó. Probablemente no sea el documento que quede ya final, ¿verdad? Pero sí me gustaría hacerles algunas observaciones. Yo quería traerles las redacciones ya hechas, pero por cuestiones laborales pues no se me fue como el tiempo necesario. Por ejemplo, decía mejorar la oferta en el servicio educativo para todos los niveles privilegiados, las localidades con mayor crecimiento de población y grupo en situación de riesgo y vulnerabilidad. Ahí me saltaban las preguntas de cómo se asegurarán del acceso, quiénes realizarán las reuniones, o sea, como que me saltan muchas dudas sobre la redacción de quiénes van a ejercerlo. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, en el punto número 23, bueno, dice personas mayores, hasta donde dice, bueno, no dice personas mayores, son personas mayores ya no se dice adultos mayores, ya ahora es persona adulta mayor, es lo correcto, o sea, está mal escrito. En el 225, pues yo sé que probablemente no se pueda porque es un plan estatal, o sea, yo pensaba que dice que se generara el día, la fecha, hora y el lugar. Ahí en ese punto hablaba sobre la creación de centros para personas con discapacidad o en situación de calle, pero no venía como muy bien dirigido, o sea, como que viene muy generalizado y yo creo que ahí sí debería de especificar que se deberían de separar por género, edad y discapacidad, porque a nosotros nos tocó ver que había un lugar donde estaban en hacinamiento personas con discapacidad psicosocial de todo tipo de edades, que fue cerrado hace poco precisamente porque pasaban cosas que violentaban a los derechos humanos de los menores. O sea, reunían personas con discapacidad psicosocial, los hacinaban en un lugar y ya era, por ejemplo, metían a alguien de 15 años con un niño de 3 años y había abusos, de diferentes tipos de abusos. Ese lugar fue cerrado hace poco. Entonces creo que como que en ese punto es el 225, como que sí debería ser más específico cómo se va a realizar, porque creo que lo merecen los que lo van a ocupar, ¿no? En el 229 no le entendía la redacción, la verdad. En el 250 venía sobre los de certificados de discapacidad y bueno, ya habíamos llegado a un punto en que bueno, que era lo que les comentaba, que no tuvieran fecha de vencimiento. En 255 las VRs, pues bueno, para serles franco, a mí no terminan por convencerme, porque al final de cuentas sí sigue como que habiendo esa separación, o sea, la VR sí separa, no incluye, o sea, como que la VR, bueno, en el modelo actual que estamos, que es el modelo social, las VRs ya no deberían de existir. ¿Sí? O sea, hay muchos países que no tienen ese tipo de formaciones, ya no deberían de existir. Obviamente aquí siguen existiendo pues porque no tenemos para más, pero está bien, ok, las tomaremos, pero entonces que sea personal realmente capacitado y apto para atenderlos, o sea, si es lo que tenemos, nos adaptamos, pero que sí tengan el conocimiento. En el punto 262, había una palabra que me saltaba mucho que decía impulsar. Yo creo que esa la podemos cambiar, que no sé, algún sinónimo, pero que no sea impulsar, porque por ejemplo, estamos impulsando programas y si yo voy y le digo, oye, fíjate que en el plan de desarrollo me dijiste que ibas a impulsar un programa y yo estoy esperando, pues es que lo estamos impulsando. ¿Sí? No sé si me explico, o sea, pueden decir, lo estamos impulsando, pero pues no me van a decir cuándo lo van a impulsar, ni para cuándo, ni dentro de 2 años, 3. O sea, puede ser algo mediático o bien puede ser dentro de 3 años. O sea, no me define nada. Entonces, impulsar no es una buena palabra para un plan de desarrollo. En el número 303,
proyectos. Ahí, por ejemplo, ahí me queda la duda, dice, hablaba sobre proyectos educativos. Bueno, a mí me saltaba, pues, ¿cuándo, dónde, a qué horas? O sea, ¿de qué tipo de proyectos estamos hablando? Porque yo me imagino que ese tipo de proyectos los va a llevar un grupo capacitado o expertos en diferentes discapacidades para poderlos aterrizar, porque unos son expertos en discapacidades y otros son expertos en educación. Entonces, me imagino que para poder aterrizarlos correctamente se deberían de juntar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? En el 337, ¿por qué está en salud? Se capacitará a los… ya. Me salta mucho por qué estaba en salud, porque ahí sería que habría que capacitar a los médicos. No todos los médicos tienen el perfil para diagnosticar autismo. De hecho, se dice que la primera instancia para diagnosticar autismo es los psicólogos, y no cualquier psicólogo. Tiene que ser un psicólogo, luego hacer su especialidad en psicología clínica y posteriormente hacer su especialidad en autismo. O sea, es una persona que tiene que estudiar bastante para poder hacer esos diagnósticos, porque para eso llevan pruebas muy elaboradas, y esas pruebas muy elaboradas no se dan de un día para otro. O sea, no se las puedes aplicar a un niño en decir, ya viene a diagnosticarse y en 2 horas ya vamos a saber si tiene o no tiene autismo. O sea, no. Y los médicos, volvemos a lo mismo, ya no estamos en el modelo médico. Los médicos, por lo general, por la formación que llevan, es de rehabilitar, de curar, no de integrar. Entonces, era ahí donde me saltaba, que si les van a dar no sé, capacitaciones sobre la diferencia del modelo social al modelo médico y cómo podrían implementarlo o cómo se podría entrelazar, ¿no? En el número 78 también viene la palabra impulsar, que era lo que le decía que a mí no me queda claro. En el 856 también viene la palabra impulsar. En el 112 decía que modificar las viviendas. Bueno, ahí me salta también la duda, pero pues hay muchas personas que no tienen una vivienda y que no pueden adquirirla, que era lo que les comentaba. Entonces, ¿cómo van a modificar si no pueden adquirir? ¿No? O sea, es como, ¿cómo va a correr si no sabe caminar? ¿No? En el 581 igual venía a impulsar. En el 583 también, y en el 863 también venía a impulsar. Ahí me saltaba mucho porque decía impulsar la creación de la unidad que queremos de discapacidad para que ellos se lleven a cabo la ejecución, o sea, lleven como el seguimiento de la ejecución del plan estatal. Pero ahí sería mejor, ahí sí me gustaría, bueno, es sugerencia, ¿verdad? Claro está, que sería crear, porque crear es un hecho. O sea, tienes que crear un área e impulsar, volvemos a lo mismo. Pueden impulsarla para medio año, para 2 años, para 3 años. Entonces, si yo voy y le digo, oye, ¿para cuándo va a estar la institución que está encargada del área de discapacidad? Me van a decir, pues es que la estamos impulsando y para eso ya pasaron 2 años. Entonces, sería como que quedaría más práctico crear, para que quede creada la unidad. Y bueno, en general, pues me gustaría ayudarles con la redacción, si les parece, pero pues no tuve mucho tiempo para hacerla, y estos son los puntos que yo dejo a su criterio. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? La diputada Gabriela Martínez Lárraga tiene el uso de la voz. Bueno. Gracias. A ver, creo que es bien importante porque es tan valioso todo esto que creo que todos los que estamos aquí de diputados tenemos en las manos. Al final del día estamos hablando de una manera integral y transversal de todas sus preocupaciones, necesidades de décadas, años y aparte de lo que se viene, de a dónde tendríamos que ir como Estado. Pero tenemos que ser muy realistas y entender cómo funciona también la administración pública. Entiendo que se van a reunir con las diferentes dependencias. Yo lo que los invito es que a que no se quite este impulso que se tiene como hoy en estas reuniones como en la pasada, porque donde hay que estar atentos es con las diferentes dependencias. La redacción de la que tú hablas después se va puliendo por parte de las diferentes dependencias, pero yo no estaría tan preocupada en la redacción, sino en que lo bajes como tú dices que lo bajen realmente a los POAS,
que son los programas operativos anuales. Ahí es donde realmente ustedes van a ver si es una realidad o no. Y tenemos que identificar también si va a haber adecuaciones, es decir, de lo que ustedes están planteando a la unidad. Y a lo mejor nada más hay que mejorarla, eficientarla, optimizarla, hacerla más progresiva, etcétera. Habrá otras que, no, como tú bien dices, no existe un instituto para autismo, no existe. Esos son proyectos de inversión que sí o sí hay que hacer una iniciativa para que se creen en la administración pública y de ahí ir acompañados de un presupuesto. Ahí es donde no podemos, vuelvo a lo mismo, romantizar. Tenemos que ser bien prácticos todos, y yo porque estoy de su lado, en decir, ok, ¿cuál de todos estos proyectos van a ser una realidad en el 2020? Porque ya este presupuesto ya estuvo. En 2024 si alcanza a hacer algo de inversión, ok, ¿cuáles? Prioricemos. Ahora, 2025, ¿cuáles? Porque de verdad sería imposible pensar que en un año se va a hacer todo. Entonces, creo que donde sí podemos ya empezar a que ustedes ya les estén hablando es ser lo más prácticos posibles. El Plan Estatal de Desarrollo, yo siempre lo dije desde que lo presentaron, porque nosotros lo aprobamos, que lo que no se mide no sirve de nada. Yo duré mucho tiempo en la administración pública y siempre el pleito era dónde están los indicadores de medición. Porque el plan estatal tú lo lees, bueno, qué barbaridad, seríamos un estado de, no sé, de primer mundo. De verdad vayan a leer el Plan Estatal de Desarrollo. En agropecuario, en desarrollo económico, y ahora vamos a ver de todo eso qué porcentaje de cumplimiento lleva. Entonces, esa es una realidad y no hablo nada más de este gobierno, ha pasado en todos los gobiernos. Porque la sociedad civil tampoco tiene una manera de evaluar, o sea, deberíamos preguntar y decir qué nivel de cumplimiento tiene el Plan Estatal de Desarrollo. Dime qué indicadores. ¿Yo cómo voy a medir al DIF que en esto y esto que sí le toca? ¿Cómo voy a medir que está un 70%, un 80%, a un 90%? ¿Cómo voy a saber? Yo ciudadano. Igual salud. Porque aquí es transversal y hay varias dependencias que se tendrán que involucrar para hacer que suceda cada una de estos objetivos, estrategias y líneas de acción. Entonces, la redacción, yo creo que no hay que preocuparse. Hay gente especialista que te aseguro que van a bajar a lápiz, pues son los que hacen el PED, el Plan Estatal de Desarrollo, que lo redactaron y tal. Pero estoy de acuerdo contigo en decir, cada palabra cuenta. No es lo mismo porque nos pasa a nosotros en las iniciativas. No, cámbiale, no le pongas crear, ponle impulsar. No, mi rey, pues estoy hablando de otra iniciativa. Yo para qué quiero que lo impulses, yo quiero que lo hagas. Yo coincido contigo en eso. Pero de esas que se habla de crear, yo lo que los invito a que seamos muy prácticos, en el buen sentido de decir que sí podemos hacer, real, que hay un compromiso real con esto, con presupuesto, en 2020, que sí en el 2025 y que sí en el último año de gobierno. Y que no sea un planteamiento, porque de verdad a mí, de ver esto, ahorita les decía, de aquí salen tantos proyectos, iniciativas, estrategias, es muy amplio, al final es un todo, que esto puede ser sectorial. Tiene que haber un compromiso con ustedes de pasar los sexenios, porque por eso también no avanzamos. Entonces, habrá unos que ustedes tendrán que decir, a lo mejor no lo vas a dejar al 30% y el que sigue tendrá que sí o sí terminarlo, por poner un ejemplo. Entonces, nada más para que sepamos que son las dependencias donde nosotros hay que estar bien listos, y yo me pongo también ahí, de ver que realmente lo pongan de forma real en su plan operativo, porque ahí es donde dicen, a ver, a esto sí le voy a dedicar, a la 221 sí le voy a apostar dinero. Entonces, eso va a ser lo real, lo que sí suceda. Lo que no, se puede quedar un documento hermoso y así nos vamos a ver en 3 años igual y vamos a volver a estar a lo mejor platicando de lo mismo, que es lo que creo que esta vez queremos. Gracias, qué amable. Pero, por ejemplo, ahorita lo que se trata es que salga adelante el plan de desarrollo, ¿no? Así es. Es lo que quieren todos. Así es. Bueno,
nosotros también lo queremos y también queremos trabajar a la par. Y lo único que, bueno, creo yo que mencioné de crear es la unidad que va a transversalizar y que se va a encargar de que todo lo demás a futuro, como usted dice, se vaya planteando y se vayan llevando a cabo las acciones, que se vayan llevando en 1, 2 años, 3 años, no sé, el tiempo que se lleve, pero la unidad sí se puede crear. Sí, Esa claro. unidad, y es lo único que mencioné yo, que se podía crear o sea, con un compromiso. Lo demás, bueno, como les comenté, son cuestiones de redacción que son sugerencias y que, como por ejemplo usted dice, y usted también, impulsar no es lo mismo que crear, Claro. ¿no? Entonces, sí importa mucho la redacción, sí es importante la redacción, porque eso cambia el hacer o no hacer un hecho. Ya te entendí. Al final, el objetivo primordial, digo, para yo entender y saber que nos tenemos que sumar a esa parte, es que ustedes quieren de entrada como prioridad que se cree la unidad, para que de ahí se desplieguen todos los proyectos, programas, exacto, estrategias. y puedan aterrizar. Y haya una Ajá, unidad coordinadora de todo esto que estamos hablando. Sí. Entonces, hay que dirigir todos nuestros esfuerzos, todo nuestro cabildeo, toda nuestra para que cada quien desde sus responsabilidades logremos que se cree esa unidad. Porque esa unidad sería encargada, como usted dice, de aterrizar directamente ya, por ejemplo, en Secretaría de Salud, en Educación, en cada, oye, ¿qué está pasando con cada plan? Ya te entendí. Por eso creo que sería, o sea, sería la única Está que yo le padrísimo. pondría más, crear. Las demás ya, bueno, Sí, pero no vamos a serían hacer así. diferentes. A eso me refiero. Ya te entendí. O sea, necesita alguien que se dirija y también yo a quien dirigirme cuando tenga algún problema, pues en salud Sí, o en alguien que educación. maneje la política pública de Claro. personas con discapacidad. Claro. Ok, ya te entendí. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Perdón, él a levantó ver, su mano. Perdón. ¿Le puede dar? ¿Me da? Tiene Sí. el uso de la voz. Ok. Yo quisiera solamente Su nombre, agregar- nada más, por favor. Sí, gracias. Dice su esposa, ay, qué barbaridad. Mi nombre es Jesús Martínez Ramírez. Te falta presentar a tus hijos. Dice, bueno, ok, voy a empezar. Yo solamente quisiera agregar algo sobre las escuelas. Cuando obviamente hay una persona sorda dentro del salón de clase, junto con el maestro oyente y que se inserta o está el intérprete, realmente es necesario para la persona sorda. ¿Por qué? Porque se le puede enseñar en su propio idioma y se puede aprender lengua de señas, pero el objetivo también es que la persona sea bilingüe. ¿Por qué? Porque obviamente no todas las personas sordas saben lengua de señas y a veces es difícil comunicarse y cuando crecen existe ese problema de comunicación. Entonces, para nosotros es muy importante que haya maestros sordos, que haya intérpretes, que de alguna manera puede impulsar el español escrito para la comunidad de sordos. Para nosotros eso es muy, muy importante. Bueno, pasando a otra cosa. Igual en la cuestión de salud, en hospitales, en la parte médica es muy difícil para nosotros. Por ejemplo, si tenemos que ir a enfermería, necesitamos ir con un intérprete. Porque obviamente nuestros papás pues, no saben lengua de señas y cuando el médico no revisa, pues no se sabe comunicar con nosotros. Necesitamos el intérprete, que en ese aspecto es muy importante. Otra cuestión. También, por ejemplo, no sé, voy a comentar de algo que sucedió hace tiempo, ¿no? Quizás a lo mejor cuando una persona muera o pase alguna situación, un accidente, de alguna manera tiene que tener un intérprete. A mí me pasó hace mucho tiempo. Lamentablemente mi familia estaba ocupada, no había quien pudiera atender algunos asuntos familiares. Y entonces tuve que arreglar esa situación por mi cuenta, porque no fue fácil. Pero obviamente tuve muchísimos errores. ¿Por qué? Pues porque no había un intérprete. Entonces para mí todas esas situaciones legales, de salud, son muy importantes. Otro aspecto también,
acerca de las bibliotecas. Aquí en San Luis Potosí no hay bibliotecas que sean accesibles para personas sordas o que cuenten con intérpretes. Queremos que los niños sordos sean bilingües y necesitamos enseñar eso desde la infancia, pero es muy difícil porque no existe ese concepto de bilingüismo y yo quisiera que se agregara dentro del ramo de educación, por favor. Aquí en San Luis Potosí no hay una escuela para personas sordas. Todas las escuelas que están solamente es para oralizar o para enseñar español, pero ahorita la comunidad de sordos ha ido creciendo mucho más y es muy amplia ya. Por ejemplo, le dice su esposa así en la asociación, por ejemplo, tenemos una asociación de sordos en donde se apoya, tenemos aproximadamente 30 personas y ha ido creciendo muy rápido. Sí, es verdad, como comenta mi esposa, ha ido creciendo muy rápido y ahorita ya hemos ido avanzando más, son más jóvenes, entonces sí necesitamos poner eso. ¿Quieres agregar algo más? No, lo que él dijo está bien, estoy de acuerdo. Ok. Bueno, ok, me presento, buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Milán Martínez. Yo tengo 2 hijos sordos, Ana Paola y Jonathan. Ya mis hijos ya están grandes, ya igual obviamente mi esposo y yo pues tuvimos a nuestros 2 hijos y solamente quisiera agregar un poquito más de lo que acaba de decir mi esposo. Falta obviamente, no sé, es verdad que hace mucho tiempo era muy difícil para nosotros como comunidad sorda, la verdad sufríamos mucho. Es verdad que vamos avanzando y yo confío en que así sea. Hemos tenido mucha paciencia Espérenme, déjeme decirle bien, perdón, déjeme buscar bien exactamente qué quiero decir. En el INPLAN, ok. Yo lo que quisiera agregar e impulsar también para que vayamos con el tiempo avanzando es que muchas personas sordas, por ejemplo, sobre la educación bilingüe, no todas las personas tienen ese impulso, no todas las personas se les anima a que continúen. A algunos sí se les encomia para que sigan avanzando, pero como acaba de mencionar mi esposo, es muy difícil para una persona sorda. Las personas sordas no tenemos forma de seguir avanzando como un oyente. Cuando, por ejemplo, una persona sorda tiene que entrar a una fábrica, pues está todo el mundo recibiendo capacitación, pero la persona sorda no entiende nada de lo que se está capacitando. Si pasa un accidente, si ocurre algo, si la persona puede perder algún miembro de su cuerpo, ¿qué pasa? No entiende los riesgos y la seguridad que debe de tener dentro de la empresa, solamente se comunican con él con gestos y mímica, pero tiene que haber un intérprete precisamente en esos aspectos laborales y también médicos, donde se le explique. Es cierto que en cuestiones médicas sí ha habido la atención y que obviamente se tiene que dar una atención integral, no podemos darnos una integración o una atención como todos nosotros o como todas las personas con discapacidad. Cuando nosotros, es verdad, vamos con un médico y que, por ejemplo, tengo un dolor muy fuerte, muy agudo, ¿no? Que yo siento que es una situación muy difícil, que la verdad tengo miedo, pero cuando empezó todo esto del COVID fue muy difícil para nosotros. Y pues bueno, uno tenía fe, iba y se iba a formar al IMSS o al seguro con la enfermera y la enfermera nos hablaba y yo le decía, soy sorda, y ella me movía más la boca y le decía, bueno, pero ¿qué parte no entiende de que soy sorda y que no me puedo comunicar? Y la verdad me hablaban más. Entonces yo tuve que hablarle a una persona cristiana
por videollamada para que me pudiera ayudar y pudiera decirle a la persona qué es lo que quería. Y entonces ya la enfermera ya como que se tranquilizó, pero al principio estaba muy agresiva conmigo y yo la verdad no entendía por qué, pero bueno, ya me fui calmando y ya el dolor que yo sentía, que me sentía muy mal y que le dije, oiga, no escucho, y la persona se fue, me ignoró. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Pues yo no escucho qué sucede, va a venir o me va a llamar, y la enfermera se fue. Y yo dije, bueno, ¿pero a dónde se fue? Dije, bueno, ya la dejé. Total, dije, bueno, voy a esperarme aquí. Ya todo el mundo se fue y yo fui la última. Y ya después me paré y le dije, oiga, señorita, yo soy sorda y sabe escribir. Algunas palabras conozco del español, pero no sé muy bien. Y ya más o menos le dije cómo me sentía, los dolores que tenía y en qué parte del cuerpo. Y me dijo, necesitamos una cirugía urgentemente. Dije, ¿cómo? ¿Me van a operar? Sí, pero sí, necesita usted una operación urgentemente. Y entonces yo dije, bueno, ok. Entonces fui con mi mamá a su casa muy temprano. Le toqué a mi mamá y le dije, mamá, me duele muchísimo. Yo llorando, y le enseñé lo que me habían dado en el seguro y me dijeron, ¿te van a operar? ¿Cómo crees que te van a operar? Pues no sé, mamá, pues yo soy sorda, nada más me dieron esto y me dijeron que me iban a operar. La verdad me dio muchísimo miedo. Ya terminamos, fui con mi mamá, comimos, ya mejor me fui a mi casa. Conforme fue pasando más o menos el tiempo, ya me fui sintiendo mejor y dije, no, yo no me voy a operar. ¿Cómo me voy a operar? Voy a tener que tener fe y voy a estar mejor. Pero imagínense, todo eso pasó, toda esa mala información o todo ese malentendido sucedió. ¿Por qué? Porque no tuve el apoyo del intérprete. Entonces, para nosotros es muy importante el intérprete y comunicarnos, porque siempre de alguna manera nosotros como personas sordas no podemos hacerlo. Ahora imagínate, mi papá y mi mamá se mueren y nosotros dos, ¿qué vamos a hacer? Y mis hijos sordos, pues claro que nos preocupamos y vemos que eso es muy difícil para nosotros, contar con un intérprete para podernos comunicar, ¿no? Pero un intérprete obviamente que no cualquier persona puede ser intérprete. ¿Por qué? Porque muchas veces los intérpretes, algunos que no son intérpretes certificados, cometen muchos errores. Sí necesitamos un intérprete certificado. ¿Y en dónde? Bueno, obviamente la certificación tiene que estar avalada allá en la Ciudad de México, porque el intérprete tiene que saber, pero tiene que saber muchísimas cosas para darnos un buen servicio. Tiene que saber de educación bilingüe, de comunicación, tiene que ser un intérprete acompañante, pero obviamente tiene que saber, ¿no? Y cómo, pero pues es muy difícil. Pero son muchísimas cosas las que nosotros de alguna manera nos enfrentamos día con día. Perdón, se me había olvidado otro punto, perdón. Ahorita lo acabo de recordar. Sobre la escuela de los CAM, de personas con discapacidad, que hay personas sordas, personas ciegas, personas con síndrome de Down y personas con deficiencia intelectual. Todos están en un solo salón, ¿no? Y están las personas que de alguna manera están todos juntos. Algunas personas pueden avanzar más rápido, las personas con discapacidad intelectual es diferente, pero no debemos de estar todos juntos porque las personas sordas somos un conglomerado, es decir, somos un grupo. Claro que sí respetamos a cada persona con discapacidad y se tiene que enseñar de manera diferente. No se puede enseñar todos juntos y no podemos esperar a que la persona sorda podamos explicar algo porque se va quedando atrás. No es lo mismo, cada persona con discapacidad es diferente y claro, se respeta y se tiene que enseñar diferente. Tiene que haber un maestro que sepa lengua de señas, que también sea bilingüe y que pueda apoyar a las personas sordas. Pero obviamente no se puede pretender que todos en la misma escuela se les enseñe lo mismo. Perdón, sí, ahorita acabo de recordar algo que mi esposo acaba de decir. Mi hijo más o menos cuando que estaba en una escuela que es la escuela López. Sí, creo que era, no, la verdad no me acuerdo muy bien, hace muchos años. Creo que era en el jardín de niños. Había niños con síndrome de Down, niños ciegos, porque era la escuela integradora. Yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Para que los sordos vayan. Y yo llevé a mi hijo, lo dejé ahí. Y de repente yo vi que mi hijo
empezaba a imitar todos los movimientos que hacían los demás niños. Y yo dije, no, eso no está bien, ¿cómo va a imitar los movimientos que hacen otros niños que tienen deficiencia intelectual o que tienen movimientos obviamente que no pueden controlar? Entonces lo que hice yo mejor fue sacar a mi hijo y pues me lo llevé de ahí y yo le empecé a enseñar señas, pero la verdad era muy difícil. Pero sí me acuerdo de esa experiencia que tuve con mi hijo, entonces, pero para mí era muy difícil porque pues como no tuve intérprete, era muy difícil, la verdad sí sufrí mucho. Ahorita me doy gusto porque ya veo que hay más intérpretes, ahí hay 2 intérpretes, está esta otra intérprete y ya vamos avanzando poco a poco, pero antes la verdad sí, batallaba y sufría mucho. Se me borró aquí el guión. A ver. ¿Sí, alguien más? ¿2 personas más? A ver, aquí 3 acá. Yo lo estoy desconectando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todas y todos. Como lo comentábamos hace 8 días, la semana pasada, nos toca representar a muchas personas con discapacidad de los 58, ahora 59 municipios. Y en realidad mi petición o queja o sugerencia, o como lo quieran ver, creo que el plan estatal va quedando bien. Lo importante sería realmente el seguimiento que se le pueda dar a las acciones que realmente se ejerzan para el beneficio de las personas con discapacidad, porque en papel pues puede quedar muy bonito, ¿verdad? Lo importante, como dice la diputada, creo que es realmente esa empatía, esa decisión del gobierno en alianza con los municipios, con todas las instituciones que tengan que ver en ese progreso de derechos de las personas con discapacidad. Y creo que es una parte que les toca a quienes nos representan en el Congreso, el legislar, el armonizar nuestras leyes para que vaya cambiando. No podemos hablar a lo mejor de educación si nuestra ley de educación no se modifica. No podríamos hablar del empleo aquí en San Luis si la ley no contempla muchas cosas. Y una ley muy importante que por ahí hace un tiempo se hizo una propuesta porque considerábamos algunas personas y muchas personas con discapacidad que tendría que cambiar, fue la ley para la inclusión de personas con discapacidad aquí en San Luis Potosí, porque fue una ley de hace más de 10 años, cuando ni siquiera quienes estamos aquí al frente conocíamos mucho del tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mucho menos pues quienes hicieron esa ley. Y nos engañaron prácticamente hace 10, 12 años diciéndonos que de hoy a mañana se aprobó. Entonces, se han hecho algunas modificaciones, sin embargo, creo que queda por ahí muchos pendientes, sobre todo algo que tenga que ver con muchos temas, ¿no? Sobre todo el de salud, ahora con los certificados, con los apoyos del gobierno federal, creo que cualquier centro de salud, VRs, etcétera, otorgaban certificados. Desconocemos si los hicieron bien o si los hicieron mal, si realmente valoraron a la persona, su capacidad, su falta de no sé, cómo lo hicieron, si hubo realmente una capacitación, en qué. Entonces creo que falta mucho en esos temas. Y ahí es donde esperemos que la próxima legislatura no nos pase como con ustedes, que justo a unos días de que se termine, pues los tengamos aquí de cerca. Ojalá, y esa sería la petición para ustedes, que dentro de los pendientes que le dejen a la próxima legislatura,
pues sea ese acercamiento con las personas con discapacidad para cualquier iniciativa. ¿Sí? Es importante la participación y presencia de las personas con discapacidad. No somos sus enemigos, queremos ser sus aliados. Y en ese sentido también hacia el gobierno. Queremos colaborar, apoyar desde donde nosotros estemos y desde nuestras capacidades para que a San Luis le vaya mejor. Que sepan que no somos sus enemigos, que somos sus aliados, pero que queremos un progreso para las y los potosinos, sobre todo para las personas con discapacidad. Muchas gracias. A ver, se otorga el uso de la voz a la diputada Gabriela Martínez Lárraga. Perdón, pero es que es muy importante esto. Nada más voy a hacer 3 acotaciones de lo que comentaron ahorita. Número 1, informar, porque por ahí vi, ahorita estábamos viendo que querían un área para que de parte del Congreso den seguimiento, que sepan que dentro del Congreso la Comisión de Derechos Humanos es quien se encarga de todos los temas de personas con discapacidad. Ahora, algo ahorita que comentaba inclusive con la diputada Emma, que algo que debemos inclusive en el Congreso evolucionar es que el asesor sea una persona con discapacidad y que esté preparada en el tema de las convenciones. Ahorita le digo, bueno, no es posible que no hayas yo misma, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje hasta para un diputado no es justificación, pero ya que entras, no sabes a qué comisión vas, no me estoy justificando. Lo que sí quiero es que esto ya avance. Y yo me quedé como hace 6 meses con ese de decir, bueno, ¿en qué estaba pensando? Yo debí de haber metido un asesor, el asesor de mi comisión, con discapacidad y con preparación en todos los temas de las convenciones y Y entonces, a ustedes también les legitimaría mucho nuestro trabajo. A mí me ayudaría, a ustedes les ayudaría, y yo creo que hay. Pero que sepan que no necesitamos más áreas en el Congreso, ya hay muchas. Lo que necesitamos es eficientes al interior del Congreso. Entonces, pues lo dejo en la mesa, aquí va a haber diputados que van a continuar y ojalá lo puedan proponer, y si no, yo de todas maneras lo voy a proponer y platicaré en su momento con la diputada o diputado que vaya a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pero creo que cosas así tan sencillas que yo pude haber hecho, o sea, que de veras ahorita me arrepiento y hasta le estoy diciendo, bueno, ¿en qué estaba pensando? O sea, ¿por qué no? Eureka, ¿por qué no lo pensé antes? Pero bueno, ya no lo hice, creo que en la que sigue sí pudiera ser que ya el asesor, y desde ahí vamos a ir avanzando. Y número 2, les recuerdo que evidentemente ustedes saben que nosotros somos representantes populares, o sea, nosotros estamos de su lado. Cuando podemos también exigir que se nos den resultados son en las comparecencias, que cada año se hacen, y se hacen en el Congreso del Estado. También acérquense a sus diputados y pídanles. Yo muchas veces cuando venían las comparecencias, ahí estoy en mis redes, algo que quieran que pregunte, alguna cosa que quieran, y nadie. Y ahí es donde ustedes también como ciudadanos pueden buscar a los diputados con los que tengan más acercamiento o no, o los de su distrito, o los de su municipio, y dile, oye, por favor pregúntale o solicita que manden llamar a DIFAT en una sola comparecencia para poder hablar de manera transversal de los avances de todo lo que hemos hecho de acciones y tal que se plantearon para personas con discapacidad. Ese es el momento, las comparecencias, ese es el ejercicio donde nos corresponde a los diputados pedir que nos informen y nos den resultados a nosotros como sus representantes. Entonces, eso también de verdad sí funcionaría si la sociedad se involucra y las asociaciones y las organizaciones, porque entonces sí, ya van a saber los secretarios que les van a pedir resultados cada año de manera pública los diputados en el Congreso del Estado. Entonces, para que vayamos también entendiendo cuáles son los tiempos, las comparecencias, la aprobación del presupuesto, esos son 2 momentos donde hay que estar pilas con sus diputados para que las cosas sucedan. Ya me callo, ya no vuelvo a hablar. Es todo. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Jesús Fuentes, servidor. Yo concuerdo con lo que dice la diputada. Aquí, y es para todos, es
ser prácticos. Ahorita estamos pidiéndoles, diciéndoles, expresando las necesidades, pero a fin de cuentas yo veo que no tienen la solución en las manos para las peticiones que están haciendo, que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, los invito a ser prácticos, no caer en el ejercicio anterior de hace 8 días, ¿no? Sino la practicidad de decir, ¿sabes qué? Sí, a ver, yo me quedo con esto, la creación de un ente que tenga pies y cabeza, que tenga la representatividad de personas con discapacidad, como lo dijo la diputada, que sepan del tema, que sean expertos y aparte que estén preparados. ¿Por qué? Porque ellos son los que le van a dar la salida a todas las peticiones de todos nosotros. Entonces, hay que ser prácticos, hay que ver las cosas en un segundo plano. ¿Y qué es eso? Pues darle, ya lo acaba de decir, no es impulso, pero sí es impulso a la creación de este ente. Un ente rector que va a ver temas de salud, educación, deporte, que va a haber trabajo, todos esos, un ente con departamentos que ataque directamente esas peticiones que les vamos a hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, deporte, ¿sabes qué? Un departamento, ¿sabes qué? Necesito apoyo para esto, infraestructura, apoyos, uno para salud, a ver, necesito que me acompañen, que le den seguimiento, como decía, le expresaba la compañera, ¿no? Debe de haber personas traductoras ahí, o sea, este ente se debe de encargar de todo esto. Entonces, pues es eso, ser prácticos. Yo los invito a ser prácticos y no caer en lo mismo, ¿no? Yo sé que ahí están ustedes poniendo el pecho para todas las peticiones, pero yo sí, somos francos y vemos que pues, ustedes no nos van a solucionar. Lo que sí nos pueden ayudar es en legislar para que quede bien anclado este ente, que tenga autonomía, que tenga presupuesto, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, los invito a que cabilden y que quede esto anclado. Muchas gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? Jesús Puente. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? A ver, el señor de acá atrás de blanco, por favor. Gracias. Yo soy Saúl Montenegro. Lo que nosotros pedíamos era ver qué posibilidades hay de que la iniciativa de ley, en la iniciativa de ley podamos participar todos los centros, ¿sí? Pongo un ejemplo, se hizo un modelo de justicia terapéutica muy padre, en donde hablaba de reinserción, cuando mucha gente ni siquiera está inserta en la sociedad, ¿sí? Mucha gente no tiene estudios, no participa en cultura, en deportes, lo estamos viendo cada vez con más fuerza. Cada vez hay más chavos que están dejando hay una deserción escolar demasiado importante. Ahora, la idea de nosotros no era que se generaran más centros de atención de adicciones, sino que se legislara para que los centros pudieran trabajar en favor de la gente que está sufriendo el trastorno. En este modelo de justicia terapéutica, todas las personas que eran detenidas por consumo de drogas podían aspirar a recibir tratamiento en lugar de pagar con cárcel el tiempo que fuera. Nada más que todas las personas con trastorno mental no eran candidatas. ¿Qué está sucediendo? Todas las personas que actualmente consumen cristal o metanfetamina, son consideradas con trastorno mental por consumo de sustancias, entonces no alcanzarían los beneficios de este modelo. Justamente por eso es por lo que pedimos que se nos incluya, por ejemplo, en el Consejo Estatal contra las Adicciones, porque el Consejo Estatal contra las Adicciones lo conforman instituciones que no se dedican a hacer el trabajo que hacemos nosotros, es decir, no hay tratamiento residencial para las adicciones. El tratamiento residencial para las adicciones lo hace la sociedad civil organizada. El único ente que hay para tratamiento de adicciones residencial que es parte del gobierno es el Temazcali. Tiene aproximadamente 18, en eso me quedé, 18 personas con tratamiento. El gobernador dijo que recibió un estado con 40,000 adictos. ¿Qué harían con el resto?
Entonces, la sociedad civil organizada pienso que tiene que estar incluida y que a través de esta ley pudiéramos incluir el trabajo, si bien no todos los centros, pues los representantes de cada uno de los colectivos, para que se puedan hacer algo acorde a la situación que se está viviendo, que no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de una situación grave, gravísima diría yo, porque ustedes pueden encontrar en cualquier parte una persona hablando sola por el consumo de sustancias. Entonces, creo que la intención no es solo que abran más centros, sino que se les facilite a los centros el poder ofrecer el tratamiento. Gracias. Si me permiten, le damos el uso de la voz a nuestro asesor de la comisión, Marco Arzate. Gracias, diputados. Aquí quedan anotadas tanto en papel como en el audio todas las retroalimentaciones que se han hecho en este momento y reitero, diputada, como la propuesta que se hizo y ustedes, si así la validan, es que en fecha que ustedes definan ya se traigan ya las propuestas finales. Ya hay una prepropuesta de redacción, ya hicieron unas aclaraciones los quejosos, hicieron también sus propuestas, entonces ya la idea es ya traer con las propuestas concretas, ya traer propuestas concretas y ya nada más sea un tema de retroalimentar esas propuestas o ir validando una por una para que así esta comisión esté en aptitud o estas comisiones de que se genere ya un dictamen final. Me parece que creo que ambos ejercicios han sido benéficos para nosotros como asesores para tener ya la certeza tanto con la retroalimentación que podamos tener con el Poder Ejecutivo para generar las redacciones más apegadas a la realidad que las personas con discapacidad viven. Quiero hacer un comentario. La diputada Gabriela sí lo manifestó. Me parece que el Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector de las políticas públicas. El cómo ya son en los programas sectoriales o en los programas operativos anuales de cada dependencia. Ahí es donde se pone monto a cada una de las acciones que emanan del Plan Estatal de Desarrollo. Dentro del Plan Estatal de Desarrollo sería imposible que nosotros pongamos montos o plazos o fechas o responsables o titulares que van a aplicar esas políticas públicas. No sabemos los nombres, puede ser que el responsable cambie en una semana, pero sí dejar adecuadas esas líneas de acción o esos ejes rectores de la política estatal lo más apegados a la realidad que viven las personas con discapacidad. Creo que ese es el objetivo de ambas comisiones y ese es el objetivo que como asesores los diputados así nos lo han exigido, que sea un dictamen donde se plasme las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces queda a su consideración, diputados, que ustedes la fecha que tengan a bien definir para ya traer esas líneas de acción ya definidas para presentar a los quejosos. Si nosotros tenemos esa redacción antes, pues se las haremos llegar tanto a los diputados como a los quejosos para que el día de la reunión ya nada más a lo mejor sea una reunión ágil de observaciones por parte de los quejosos de decir estamos de acuerdo en todo excepto en esta línea de acción. Ya no venir a revisar una por una, sino ya que ellos traigan el conocimiento de ese documento con una antelación previa para ya nada más venir a revisar el día de la reunión o el día que ustedes así dispongan. Queda a su consideración, diputados de ambas comisiones.
No, ya. Que entonces ya leo esto. Sí, y ya nada más le cambia a 20 de agosto. Así Ok. que no diga día, nada más diga día 20 de agosto. Ok. En este acto les notifico que la próxima reunión de estas dictaminadoras será el 20 de agosto a la misma hora y en el mismo lugar. Ya se les remitirá el citatorio y queda agendado para este momento. De la misma forma, en este acto hago del conocimiento a las personas quejosas que con efectos de notificación se les convoca a la reunión de estas comisiones para el día 20 de agosto, que es día martes, a la misma hora y en el mismo lugar. Desahogado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 7:28 del día 13 de agosto. Muchas gracias, compañeros. Nos veríamos aquí el próximo martes a las 6 de la tarde, es tan amable. Toma, Marco.